Es increíble cuán frecuentemente podemos tener un concepto equivocado de quién es Dios. Hoy en día muchas personas predican acerca de la misericordia de Dios, pero no es muy frecuente oír acerca del temor piadoso de Dios. Dios es un Dios santo que se mueve en un ambiente santo. Y no solamente Dios es un Dios santo, sino que llama a su pueblo a una santidad. Y si hay alguien que aparentemente no tenía un concepto claro de quién era Dios, era Jonás. Quiero que vayan conmigo al libro de Jonás. Hay muchas personas que, de hecho, antes de hablarles un poquito de la historia de Jonás, hay muchas personas que han cuestionado esta historia. Algunos dicen que no fue real. Es interesante, me metí en el internet buscando allí qué dice la gente de la historia de Jonás. Y fue interesante que un 80% de las personas se atreven a decir que la historia de Jonás fue una parábola que Jesús contó. Sin embargo, en Mateo capítulo 12, en el versículo 40, la Biblia hablando, Jesús mismo validó la experiencia de la historia de Jonás cuando dijo: así como Jonás estuvo en el vientre de la tierra 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el vientre o en el corazón de la tierra. En otras palabras, Jesús le dio validez a esta historia. Esta historia no fue una parábola, no fue una anécdota, fue una historia tan real como tú y yo estamos aquí hoy. Sabemos que Dios llamó a Jonás como su profeta y sabemos que Dios no llama descuidadamente a sus siervos. Hay algo que busca Dios en su siervo. Y ustedes recuerdan cuando Dios fue allí a escoger a un rey, a una persona como líder del pueblo de Israel, como le dijo allí: no mire su apariencia, no mire lo físico, mas yo miro el corazón. Dios ciertamente escogió a Jonás, tal vez porque tenía un oído sensible a la voz de Dios, o tal vez porque era un hombre que respondía al llamado de Dios. No sabemos específicamente por qué Dios lo llamó, pero un día Dios le hizo un llamado directo a Jonás. Un llamado el cual Jonás desobedeció de acuerdo a la palabra de Dios. Y yo quiero que vean conmigo en el libro de Jonás capítulo 1, en el versículo 1. De hecho, no sé si se está traduciendo, traduciendo. Tenemos varias personas en nuestro medio. Gracias, hermano. Tenemos a varias personas. ¿Estás escuchando bien? Can you hear me well? Ok. Gracias. Es importante que entendamos todo este llamado de Dios a la santidad. Jonás capítulo 1, en el versículo 1, miren lo que dice la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amatías, diciendo: levántate y ve. Aparentemente el siervo de Dios se había acomodado de tal manera que da la intención de que estaba cómodo, sentado o acostado, o tal vez en un sentido de trabajo estaba en un laid back, so to speak, estaba relajado. Y Dios le dice al profeta: levántate y ve a Nínive. Y dice la Biblia que no fue palabra de la iglesia, no fue palabra de un profeta, no fue palabra de algún ser humano, fue palabra de Jehová. Jehová habló a Jonás y le dijo: levántate y ve a Nínive. Lo primero que quiero que noten conmigo, querida iglesia, es que el que inicia el pedido no es el hombre, es Dios. Dios es el que inicia un llamado a levantarse y ir a predicar a Nínive.
Claro, Nínive no era una ciudad fácil de acuerdo a los estudiosos de la Biblia y de acuerdo al profeta Obadías. Los ninivitas eran descritos como leones del desierto. En otras palabras, eran personas malas, habían sido enemigos del pueblo de Dios, pero Dios, alabado sea el nombre de Dios, que Dios vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y Él ama aún a los ninivitas. Decimos amén a eso, hermanos. Y Dios llamó a Jonás y le dijo, levántate y ve a Nínive. Cuando estudiaba esta historia me sentí chasqueado, y tengo que confesarlo, querida iglesia, me sentí chasqueado del hombre, porque cada vez que hablamos de pedir es el hombre, siempre es el hombre, a cada rato pidiéndole a Dios. ¿Cuántos les gustan pedirle a Dios? A ver las manos de los pidiones aquí. Yo soy uno de ellos. Todos nos gusta pedirle a Dios. Queremos que Dios nos dé salud. Queremos que Dios nos cuide. Queremos que Dios nos sane. Queremos que Dios proteja a nuestra familia. Queremos que Dios supla nuestras necesidades. Y es más, pedimos más de lo que le agradecemos. Y es interesante que cuando el hombre pide a Dios, él quiere con urgencia que Dios atienda a sus necesidades. Pero en este caso quedo chasqueado del ser humano. Quiero chasqueado del hombre, porque en este caso no es el hombre pidiendo a Dios, es Dios pidiendo al hombre. Levántate y ve a Nínive. Y sí se levantó, dice la Biblia, pero se levantó para huir de la presencia de Dios. Es interesante que estudiando un poquito de Jonás, Jonás había tenido algunas tendencias paganas. Aunque era un siervo de Dios, tenía ciertas tendencias paganas, porque los paganos pensaban que los dioses eran territoriales. Y trató de huir de la presencia de Dios. En el salmo que se leyó como lectura bíblica, les quiero recordar lo que dice. En el versículo 7 del Salmo 139 dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiese a los cielos, allí estás tú, y si en el Seol hiciere mi estrado, allí estás. Si tomare las alas del alba y habitare en el extremo del mar, aún allí me guiará tu mano y me asirá tu diestra. Si dijere ciertamente las tinieblas me cubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor mío. Aún las tinieblas no, dice la Biblia, no me encubrirán de ti. Y la noche resplandecerá como el día, porque lo mismo te son las tinieblas que la luz. Nadie se puede esconder de Dios. Nadie puede huir de Dios. No estás en un lugar donde Dios no pueda alcanzarte. Ya subas al cielo, ya bajes al Seol, ya te vayas a un extremo o al otro, dice la palabra de Dios. ¿A dónde me puedo ir de tu presencia? Y dice la Biblia que Jonás se levantó con algunas tendencias paganas, porque los paganos pensaban que sus dioses eran territoriales. Se levantó para huir de la presencia de Dios. Pero lo que más me sorprende de toda esta historia, y es donde quiero enfocarme hoy en el mensaje en esta mañana, es por qué Jonás huyó del llamado de Dios. Ciertamente es un privilegio predicar el evangelio, ¿sí o no? Pablo dice allí en la primera carta a los Romanos, en el versículo 16, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Ciertamente ir y contarle las buenas nuevas a otras personas es un privilegio, es un honor. Nosotros como iglesia deberíamos sentirnos orgullosos por el trabajo que Dios nos ha dado. De levantarnos y ir a Nínive, de levantarnos y ir y pregonar las buenas nuevas. Pero la palabra de Dios dice que cuando vino la palabra de Dios a él, se levantó para huir. Y lo que me llama grandemente la atención es ¿por qué huyó Jonás? ¿Alguna vez te has preguntado por qué huyó? Sin duda, Jonás oyó al Espíritu de Dios hablándole a su corazón.
Me imagino, y esto es una idea muy particular mía, pero me imagino tal vez el Espíritu de Dios diciéndole a Jonás: Jonás, ten cuidado, mira a Adán y a Eva, un pequeño acto de desobediencia, cuánto mal acarreó. Jonás, mira a Moisés, un hombre que hablaba cara a cara con Dios, por un acto pequeño de desobediencia no entró a la tierra prometida. Jonás, mira a David, un hombre que es descrito conforme al corazón de Dios. Míralo como su desobediencia acarreó sufrimiento y tuvo que vivir toda una vida de dolor y sufrimiento. Jonás ciertamente oyó el llamado de Dios. Me imagino el Espíritu de Dios diciéndole: el destino de mucha gente depende de tu obediencia, Jonás. Pero en lugar de ir a Nínive, descendió a Job y halló una nave que partía a Tarsis, y pagando su pasaje entró a ella. Y dice la palabra de Dios, se fue de la presencia de Dios aparentemente. ¿Por qué Jonás huyó? ¿Por qué se negó a obedecer su palabra? ¿Por qué? ¿Qué causó tal desobediencia? ¿Qué fue lo que causó tal desobediencia? Fui grandemente impactado cuando encontré por qué Jonás huyó de la presencia de Dios. Y esto se encuentra ahora en el libro de Jonás, capítulo 4, nos da por qué Jonás huyó. Si alguna vez te has preguntado, la misma Biblia responde por qué huyó. En el capítulo 4, en el versículo 2, este ya es más adelante, ya cuando Jonás es restaurado, se queja nuevamente con Dios. Y miren qué le dice Jonás a Dios: y oré a Jehová y dije, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía aún en mi tierra? Por eso me apresuré a oír a Tarsis. Miren por qué se apresuró a oír a Tarsis. Porque yo sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Por eso, dice la Biblia, me apresuré a huir de tu presencia. Por eso cuando me llamaste, me levanté y fui opuesto a tu llamado. Por eso me levanté y no te hice caso. Por eso en otras ocasiones te había oído, pero ahora no te escuché. ¿Por qué razón huye Jonás? Porque describió a Dios teniendo misericordia. Jonás había tenido una revelación tan hermosa como la tuvo Moisés en el monte, cuando Dios pasó toda su gloria delante de él. Le dijo: pasaré todo mi bien delante de ti y tendré misericordia del que tendré misericordia. Y noten lo que dice Jonás: oí a Tarsis porque sabía que tú eres un Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia. Por eso me apresuré a oír. Jonás afirmó que estaba huyendo de Dios porque describía solo a Dios como misericordioso. Escucha bien, uno de los grandes y terribles acechanzas del diablo es mostrar a Dios solamente como misericordioso. Es increíble cada vez que hay personas que viven en pecado, que viven en la miseria del mal, como hoy en día tapamos el sol con un dedo diciendo: pero Dios tendrá de ti misericordia. Dios es bueno y piadoso. Y es verdad, hermano, miren, yo no estoy aquí para decirles todo lo contrario. Si estoy yo parado aquí en esta mañana predicándole, es porque estoy más que convencido que Dios es bueno y misericordioso. ¿Sí o no? Tú y yo estamos aquí porque Dios es bueno y misericordioso. Pero el problema del razonamiento de Jonás, y es aquí donde quiero llevar a la iglesia en esta mañana, el problema con el razonamiento de Jonás era que con sus acciones estaba diciendo: Señor, voy a huir de tu presencia porque tú perdonas todos los que se arrepienten tan fácil. Cada vez que pronuncias juicios, lo superas con misericordia. Sé que no vas a juzgar a Nínive. Tan pronto profetice, te arrepentirás y derramarás tu gracia sobre ellas. Ven, dice la sierva del Señor, ven. El razonamiento de Jonás estaba describiendo solo una versión, una porción de quién es Dios. Estaba describiendo una revelación parcial de la naturaleza de Dios. Y dice la sierva del Señor así:
Si tienes una revelación parcial de quién es Dios y piensas que Dios solamente es misericordioso, te será fácil pecar, te será fácil hacer el mal. ¿Por qué? Porque tú pecas, ahora te arrepientes y Dios me perdona. Y eso es lo que hoy en día se está predicando. Hoy en día no se habla del temor santo y piadoso de Dios. Hoy en día no se habla que la Biblia dice Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también segará. Hoy en día no se habla del temor piadoso de Jehová. Jonás había recibido la misericordia de Dios en su vida, pero no entendía el temor de Jehová. La sierva del Señor dice así: si solo piensas en Dios como misericordioso, encontrará fácil desobedecer su palabra. Creerás que Él considera sus advertencias ligeramente, que no quiere decir lo que dice. Esta, dice ella, fue la razón por qué Jonás huyó. Esta fue la razón. ¿Cuál fue la razón? Que él dijo, voy, predico, pero Dios se va a arrepentir. En realidad no va a haber ninguna destrucción. En realidad mi nombre va a ser pisoteado ahora, porque si Dios les predico que se van a destruir y no se destruyen, yo soy el que voy a quedar mal después de todo. Y Jonás no entendía una revelación de quién era Dios. Déjenme explicarle lo que pasó. Hace ya algunos años en Florida Conference fue sacudida grandemente por algo que pasó a uno de los directores de nuestro programa llamado Reto Juvenil. Reto Juvenil fue un programa que empezó con un pastor laico, un pastor que conoció el evangelio, era un drogadicto, era una persona de la calle baja, conoció el evangelio, se convirtió, estudió en nuestras universidades y ahora se había vuelto un pastor de iglesia. Y a él lo pusieron en el programa Reto Juvenil. Reto Juvenil empezó a explotar de una manera extraordinaria. Miles de personas empezaron a buscar a Dios y encontraron un oasis en la vida cristiana a través de este ministro que Dios estaba usando. ¿Por qué? Porque no hay nada más poderoso, querida iglesia, que el testimonio tuyo. Nadie puede, mira, cualquier persona puede rebatir cualquier parte de la Biblia, pero nadie puede combatir con tu testimonio. Por eso es que la Biblia dice que el evangelio será predicado por testimonio. Por testimonio. Es el testimonio de una conversión. Este hombre ex drogadicto entró al programa y cada vez que estaba en el aire decía: yo fui un drogadicto, yo sé lo que es estar en una casa de rehabilitamiento, yo sé lo que es estar tirado en la calle. Dios me sacó y Dios te puede sacar a ti también. Y cientos de miles de personas empezaron a venir al programa. El programa empezó a coger mucho auge. Y ya pronto empezaron a buscar un lugar para acomodarlos mejor y allí empezaron a hacerles mejores preparativos en las oficinas. Y había tenido un auge tremendo. Miles de personas habían conocido el evangelio. Un día este pastor de Reto Juvenil se enamoró. Y se enamoró de la secretaria, de su secretaria en el programa Reto Juvenil. No hay nada de malo que un hombre o una mujer se enamore, es lo normal de la vida. Solo que este pastor estaba casado y con 2 hijos. Y se enamoró, y aquel programa con el mismo auge que subió y fue un éxito tremendo, de la noche a la mañana se desplomó cuando salió a la luz la vida oculta que se estaba viviendo. Un día, este pastor era muy querido y reservo su nombre. Un día, saliendo del programa, recogiendo todas sus maletas para irse, un grupo de pastores del área vino a orar con él. Le dijeron: pastor, a este ex pastor, queremos orar contigo. Y
le leyeron algunos textos como este que conocemos mucho. El justo 7 veces se cae, pero 7 veces se puede levantar con el poder de Dios. Le leyeron textos como Dios es un Dios bueno que perdona la maldad y la iniquidad. Le leyeron textos que hablaban de la misericordia de Dios y él estaba recogiendo allí, angustiado porque ya no iba a estar más en el aire. Pero mientras recogía, miró allí a los pastores que iban a orar con él y les dijo: si hay algo que yo aprendí en el programa, es que Dios es un Dios bueno y misericordioso. A mí no me cabe duda que Dios es bueno y misericordioso. El día que me quepa la duda que Dios es un Dios bueno y misericordioso, caigo desplomado aquí en el suelo. ¿Saben por qué? Porque la sierva del Señor dice: cada latido del corazón humano es un acto de misericordia de Dios hacia la raza humana. Este pastor, antes de irse, se despidió, oraron, se fueron. Un día lo vieron en un lugar comiendo con ahora su nueva esposa. De hecho, fue un caos terrible. El programa se deshizo completamente. De hecho, casi nunca más se habló de ese programa allí. Su esposa terminó, su ex esposa ahora había terminado en una institución mental debido a los traumas que recibió. Miles de jóvenes que habían escuchado el programa y habían entrado al programa buscando el oasis de una nueva vida, dijeron: si él, que era bueno, no pudo, ¿qué esperanza tengo yo? Y se desanimaron y se salieron completamente de la iglesia. Otros, sus hijos, dejaron de creer en él. El evangelio fue pisoteado por tierra. Y ahora este ex pastor estaba un día comiendo en un restaurante y llegaron unos pastores, lo vieron y fueron a saludarlo. Y cuando lo fueron a saludar, allí lo vieron bien vestido, con un traje muy lindo, ahora lleno de anillos y de prendas. Y cuando lo saludaron: hey, fulano, ¿cómo estás? Abrió sus manos y dijo: miran cómo Dios me ha bendecido. Mira cuán bueno ha sido Dios conmigo. Yo se los dije que Dios iba a ser bueno y misericordioso conmigo. Dios me ha prosperado. Ahora ya no manejo más mi Toyota. Ahora manejo un Mercedes-Benz del año. Míralo, está allá afuera. Ahora, mira, mira cómo Dios me ha bendecido. Yo sabía que Dios es bueno. Yo se los dije a ustedes antes de irme del programa. Y allí le hicieron una pregunta: ¿y a qué te dedicas ahora? ¿En qué trabajas? Le digo: soy uno de los distribuidores de droga en Miami Beach. Qué erróneo es tener un concepto equivocado de quién es Dios. Salió en la noticia, eso hace ya más de 10 años, salió en la noticia la triste experiencia es que un día resistiendo a la policía en Miami Beach, en una de sus mansiones, este ex pastor fue balaceado y muerto por la policía. ¿Qué pasó? Todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Escucha, iglesia, lo que te voy a decir en esta mañana. Una de las más grandes trampas de Satanás es hacernos creer que Dios nada más es misericordioso. Piensa en la proporción de divorcio que galopea en nuestras iglesias. Piensa cómo hoy tenemos sitios pornográficos. Aprendí que hoy en la internet hay más de 200,000 sitios pornográficos en los cuales miembros de la iglesia se deleitan en estar, ministros de la iglesia se han deleitado en estar. Piensa
Piensa cómo hoy en día la irreverencia camina en nuestra iglesia cuando dice la palabra de Dios: Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Piensa cómo las horas sagradas del sábado llega y todavía estamos trabajando como si nada estuviera pasando. Piensa todas las cosas que estamos haciendo pensando que Dios es bueno y misericordioso. Yes, Dios es bueno y misericordioso. Pero Dios también habla del temor santo y piadoso. Dios dice: lo que el hombre sembrare, eso también segará. Cuando tú predicas solo de la naturaleza de Dios, estás describiendo una verdad parcial de quién es Dios. Los predicadores, dice la sierva del Señor, los predicadores hoy en día ignoran la doctrina del temor santo de Jehová y están calmando al pueblo en un estupor espiritual. El Salmo 31, versículo 19 dice: cuán grande es tu bondad, oh Dios, para los que te temen. El Salmo 112, versículo 1 dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, porque Dios es un Dios santo. El Salmo 119, versículo 74 dice: los que te temen te verán y se alegrarán. Proverbios capítulo 15, versículo 16 dice: es mejor lo poco con el temor de Jehová que las muchas riquezas sin su temor. Apocalipsis 14, versículo 7: el ángel que salió por en medio del cielo a predicar el evangelio eterno dijo: temed a Dios y dadle honra, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de todas ellas. El Salmo 2:11 dice: servir a Jehová con temor, alégrate con temblor. Dice la palabra de Dios que Jehová es santo. Cuando tú y yo venimos ante tu presencia, debemos venir como un Dios santo. Romanos capítulo 1, versículo 18 dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad de los hombres que detienen con su injusticia la verdad de Dios. Oh queridos, escucha bien. Cada siervo de Dios, dice la sierva del Señor, cada siervo de Dios tiene que sostener en alto una revelación del temor a Dios. Si esa revelación no es vista diariamente, nos es fácil pecar. Tal temor debe ser buscado diligentemente, dice la palabra de Dios. Si lo buscares como la plata y lo escudriñases como tesoro, entonces entenderás el temor de Jehová. El temor de Jehová es manantial de vida, dice la Biblia, para apartarnos del lazo de la muerte. El principio de toda sabiduría es el temor a Jehová. Eclesiastés 12, versículo 13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Claramente, si tú eres como Jonás, conoces una versión de Dios. Claramente no has entendido el temor de Jehová cuando te deleitas en pecado y vienes a la iglesia y sigues en pecado deliberadamente pensando que Dios es un Dios misericordioso. Claramente no hemos entendido cuando vemos predicadores en la televisión hablando de que Dios es bueno y que todo lo resolvemos con el amor. Escuchen bien, el amor no es amor genuino si no hay balance entre la santidad y la misericordia de Dios. Muchas veces decimos cuando alguien cae en pecado: hay que amarlos, hay que abrazarlos. No, eso está mal, querido, eso no es bíblico. La palabra de Dios dice: ama al pecador, pero Dios aborrece al pecado. La Biblia dice que al que Dios ama, Él reprende y castiga porque lo ama. Dios nos llama a la iglesia para que seamos santos. La palabra de Dios dice que sin la santidad nadie verá al Señor. Y el siervo de Dios descendió al barco, se quedó dormido. Y aquí viene algo interesante. Versículo 4, léenlo conmigo, porque a veces pensamos que el diablo es el que crea todos los dilemas. Pero Jehová, ¿quién
¿Quién levantó las tormentas? No el diablo. ¿Quién levantó la tormenta, querida iglesia? Pero Jehová levantó una tormenta en el mar y dice la palabra de Dios que el barco parecía que se iba a partir. Jehová levantó una gran tormenta para enseñarle el principio completo del carácter, de su carácter a su siervo desobediente. Jonás se había olvidado del temor piadoso de Jehová. Jonás se había olvidado que desobedecer a Dios acarrea consecuencia. Y Jonás se había ido a la barca, se había quedado dormido. Y ahora los marineros estaban echando allí todos sus enseres. La barca parecía que se iba a partir. Y algo sumamente interesante que leí en un libro, leí algo acerca de Jonás, que cuando finalmente descubrieron que Jonás, la suerte cayó sobre Jonás y se dieron cuenta, dice que Jonás lo único que se le ocurrió decirle a los marineros es: tírenme al mar por la angustia que vio en ellos. Tírenme al mar porque sé que yo soy un hombre desobediente. Tírenme al mar porque yo tenía una misión y la rechacé. Tírenme al mar porque Jehová ha levantado una tormenta. Y esto es algo interesante. Jonás tenía un conocimiento parcial de quién era Dios. Lo miraba como misericordioso para otros, pero no para él. Y alabado sea el nombre de Dios, que aún en los momentos de desobediencia, aún en los momentos difíciles de este siervo de Dios, Dios le extendió su misericordia, porque dice la palabra de Dios: sí, Dios levantó una tormenta, no para destruirlo, sino para redimirlo. Dios levanta tormenta en tu vida cuando caes en pecado, no para destruirte, sino para redimirte. A veces Dios permite que un matrimonio se vaya a quiebra porque vive en pecado. A veces Dios permite que alguien tenga un accidente porque manejó borracho, porque la paga del pecado es la muerte. A veces Dios permite que ciertas cosas pasen, no para destruirnos, sino para darnos conciencia de que el pecado es muerte. Por eso la palabra de Dios dice claramente: la paga del pecado, el resultado del trabajo normal nuestro es muerte. Pero el regalo de Dios, el regalo de la santidad de Dios, el regalo de la misericordia de Dios es vida eterna en Cristo Jesús para cada uno de nosotros. Tú y yo conocemos la historia. Fue tragado por un gran pez y al cabo de 3 días oró y el pez lo vomitó. Ahora la aplicación a nuestra iglesia. Jonás es el tipo de iglesia desobediente, a la cual Dios ha llamado a levantarse e ir y predicar las buenas nuevas de salvación. Y muchas veces cuestionamos más la predicación del Evangelio que cualquier otras actividades. En cada periodo extremo de la humanidad, Dios llama a su iglesia para advertir a la sociedad del juicio venidero. Su espíritu nos ordena, dice la sierva del Señor: sube, advierte a tu familia, a tu ciudad y a tu nación. He soportado, ya basta la maldad. Queridos, hoy la maldad excede a las de Nínive. América, en el país donde tú y yo vivimos, excede a la maldad de Nínive. En aquella antigua ciudad no fue tentada por la pornografía como lo es tentada hoy nuestra América. En aquella antigua ciudad no habían recursos, ni Biblias, ni evangelistas. El evangelista tuvo que ser mandado. Hoy en día hay cientos de miles de iglesias, cientos de miles de evangelistas, y el mundo de hoy se está consumiendo en el pecado. América está siendo manipulada y atormentada con el pecado. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Por qué, teniendo tantos recursos y conocimiento de Dios, qué ha pasado? Les digo qué ha pasado, querida iglesia.
La iglesia ha dejado su misión. Los pastores predican tontas predicaciones y la iglesia no ha resuelto huir de la presencia de Dios. Es interesante en la oración que un día dijo este senador en Kansas, y la leo, está allí en el internet, la pueden buscar, la oración: Señor, venimos ante ti. Escuchen esta oración. Un senador no cristiano dijo lo siguiente, bueno, cristiano, dijo: Señor, venimos ante ti este día para pedirte perdón, para que perdones para pedir tu dirección. Sabemos que tu palabra dice: maldito aquel que llama a lo bueno malo y a lo malo lo llama bueno. Es exactamente lo que hemos hecho. Esta fue la oración de un senador en Kansas. Dijo: hemos perdido el equilibrio espiritual, hemos cambiado nuestros valores, hemos explotado al pobre y lo llamamos suerte, hemos recompensado la pereza y la llamamos welfare o ayuda social, hemos matado a nuestros hijos antes de nacer y lo llamamos libertad de elección, hemos abatido a nuestros condenados y lo hemos llamado justicia, hemos sido negligentes al disciplinar a nuestros hijos y lo llamamos desarrollar su autoestima. Hemos abusado del pobre y lo hemos llamado políticamente correcto. Hemos codiciado los bienes de nuestros vecinos y a eso lo hemos llamado tener ambición. Hemos contaminado las ondas del radio y la televisión con mucha grosería y pornografía y lo hemos llamado libertad de expresión. Hemos hecho todos estos pecados en ti, oh Dios. Oh Señor mío, es mi profundo deseo que nos libre de nuestros pecados. Amén. Esa fue la oración de un senador. Oh querida, la iglesia tiene que resurgir nuevamente con el llamado de Dios. ¿Cuál es el llamado de Dios? Predica la misericordia, pero Dios es un Dios justo. Dios es un Dios santo que visita la maldad desde los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que lo aborrecen. El llamado de Dios para ti como iglesia es: arrepiéntate y conviértate de tus pecados. Si me ponen la música. Busca al Señor de todo tu corazón. Sin reserva puedo decirle que Dios es un Dios misericordioso. Sin reserva. Pero Dios es un Dios justo. Un Dios que el grito celestial es: teme a Dios y apártate del mal. El grito del ángel es: el juicio ha comenzado. ¿Hasta cuándo vamos a estar acariciando nuestros pecados? ¿Hasta cuándo vamos a tener la osadía de pararnos en la plataforma con una vida doble? ¿Hasta cuándo vamos a hacer una cosa en la iglesia y otra cosa en la casa? ¿Acaso Dios no nos ve? Tener un conocimiento parcial de quién es Dios nos destruye. Y el llamado de Dios es: arrepiéntate y da un sonido certero. Termino con una nota a los Jonás, porque el llamado de Dios, ¿sabe qué es? Levántate y ve a Nínive. Yo no sé por qué Dios escogió a Jonás, porque era medio terco. Si ustedes leen la Biblia, era bien terco. Pero en su gran misericordia le expresó su amor. Y cuando Jonás se puso allí a decirle, molesto porque un gusano se había comido una calabacera, Dios lo miró y le dijo: que te enfadas conmigo porque un pequeño gusano se comió un árbol que hoy es, dice la Biblia, y mañana deja de ser. ¿Cómo no piensas en aquellas personas que han de perecer sin escuchar la palabra de Dios? Alguien me dijo una vez: el Señor no te va a juzgar tanto por lo que hiciste, te va a juzgar por lo que no hiciste y pudiste haber hecho.
Y esta nota dice así: si cada soldado de Cristo hubiera cumplido su deber, Jonás, si cada centinela puestos en los muros de Sión hubiera tocado la trompeta, el mundo habría oído el mensaje de amonestación, mas la obra ha sufrido años de atrasos, años de atraso. Entre tanto que los hombres dormían, Satanás nos ha llevado a la delantera. Es tiempo de despertarnos, iglesia. Tal vez tú has sido como Jonás, rebelde, has huido de la presencia de Dios y Dios ha levantado tormenta no para destruirte, para salvarte, para llamarte a tu misión, para restaurarte, para redimirte, para que entres a Nínive y predique las buenas nuevas del Evangelio. Que el Señor nos ayude a prepararnos con temor y temblor. Saben, Jonás fue y predicó, y dice la palabra de Dios que toda Nínive fue salvada. Qué gran privilegio vas a tener tú cuando llegues al reino de los cielos y veas las ninivitas. Tal vez hay ninivitas en tu familia, tal vez hay ninivitas en tu cuadra, tal vez hay ninivitas en tu barrio, y veas a cada uno de ellos y te digan: estoy aquí hoy porque cuando Dios llamó, te levantaste y respondiste. Dios tenga misericordia de nosotros, que ni nuestros vecinos ni siquiera conocemos. Levántate y ten conciencia del temor piadoso de Jehová, para que el día aceptable de Jehová pueda venir y pueda ser hecho una nueva criatura junto con las demás personas que han de encontrarse con el Señor Jesús. Ese es mi deseo y oración en esta mañana.